Hola a todos, ¿cómo están? En la última encuesta realizada en nuestra comunidad, la discopatía degenerativa fue el tema ganador. A la vez me parece que es un tema relevante y un tema importante porque muchas veces empleamos este término de mala manera y solemos causar confusión en los pacientes. El término degenerativo causa mucha preocupación, causa mucha incertidumbre en las personas y consideran que esto es un problema que no tiene reparo, un problema grave que va a causar secuelas y daños irreparables en la columna vertebral. Así que quédate hasta el final del video para que te enteres bien de qué se trata esta entidad patológica y cómo podemos ayudarte a sobrellevarla, a remediarlo de la mejor manera. Con la edad se inicia una cascada degenerativa en la columna lumbar, que comienza en el disco intervertebral, continuando por las facetas articulares y demás elementos vertebrales. Esta degeneración del raquis o de la columna forma parte del envejecimiento normal de todas las personas, de todos los individuos, aunque en ocasiones puede causar dolor o alteraciones neurológicas. Pero ¿cuáles son esos factores que influyen o que condicionan la degeneración del disco intervertebral? Te voy a mencionar algunos de ellos. En primer lugar tenemos la edad. Los fenómenos degenerativos de la columna o del raquis forman parte del proceso normal del envejecimiento de todas las personas. Así que deja de preocuparte y sé feliz. ¡Pronto! La degeneración por lo general comienza en la segunda década en los hombres y en la tercera década de la vida en las mujeres. Ya a los 40 años de edad, los discos muestran signos de degeneración en el 80% de los hombres y en el 65% de las mujeres. Parecieran números muy altos, pero estadísticamente hablando, generalmente estos son los números que se consiguen. Les dejo aquí abajo la referencia de dónde se consigue esta información. También tenemos los factores genéticos. Esta influencia ha sido demostrada tanto en estudios con gemelos como en familiares que han cursado con enfermedades y que han sido operados de hernias discales. Entonces los factores genéticos también forman o constituyen un factor importante en los casos de discopatías degenerativas. También tenemos los factores ambientales. El porcentaje de degeneración discal observado en la resonancia magnética nuclear es significativamente mayor en aquellas personas que fuman. ¿Por qué ocurre esto? Porque el tabaco disminuye el aporte vascular al disco intervertebral a través de los platillos vertebrales, provocando entonces disminución del aporte de oxígeno y por lo tanto degenerando con mayor facilidad el disco intervertebral, ya que entonces disminuye al mismo tiempo la producción de colágeno tipo 2 en el núcleo. Y también influyen otros factores como el trabajo pesado y ciertos deportes que generan impacto axial en la columna vertebral. Si la degeneración de la columna vertebral es un proceso habitual del envejecimiento, la aparición de la sintomatología, por lo general el dolor, diferencia lo fisiológico de lo patológico. La mayoría de las publicaciones indican que los primeros cambios degenerativos se inician entonces, como ya lo mencionamos, en el disco intervertebral, afectando posteriormente a las articulaciones. Todo esto tomando en cuenta entonces que el disco intervertebral se comporta como un elemento estabilizador y amortiguador entre los dos cuerpos vertebrales. Para ello debe tener ciertas propiedades mecánicas que se derivan de su composición. El disco consta de tres partes, lo que es el núcleo pulposo o la zona central del disco, que es una matriz gelatinosa altamente hidratada y compuesta de proteoglicanos, colágeno y muy pocas células. Los proteoglicanos son altamente hidrófilos y regulan la cantidad de agua que contiene el núcleo. El grado de hidratación entonces condicionará directamente la resistencia del núcleo pulposo a la compresión axial que genera nuestro peso y algunas actividades físicas que realizamos. El anillo fibroso entonces es la parte externa del disco y consta de varias capas fibrosas concéntricas que se disponen alrededor del núcleo pulposo. La alta densidad y la disposición espacial del colágeno en el anillo fibroso le confieren a este una gran resistencia tensional. El tercer elemento del disco es el cartílago hialino del platillo intervertebral. Este cartílago está compuesto por condrocitos y una matriz extracelular. Tendrá entonces una función fundamental en el transporte de solutos desde la vértebra del cuerpo vertebral al disco intervertebral. El principal mecanismo de transporte es la difusión y de esta manera llegan al disco intervertebral los componentes necesarios para mantenerse. De esta manera entonces la alteración por los fenómenos degenerativos en esta estructura tendrá entonces un papel fundamental en la degeneración del disco.
tormentas de nieve. ¿Cómo se nutre entonces el disco intervertebral? El disco intervertebral es la mayor estructura avascular del organismo. O sea, no tiene vasculatura propia. En el cuerpo de la vértebra existen capilares que penetran al espacio subcondral de los platillos vertebrales. Los nutrientes llegan por difusión desde los platillos a través del cartílago hasta el disco. Solo las zonas más periféricas del disco se nutrirán por vascularización directa. Es allí lo delicado del disco intervertebral. Poco podemos aportar respecto a los medicamentos, algunos nutrientes, ¿sí?, por vía sanguínea, ya que tienen muy poco aporte de nutrientes, muy poco aporte vascular. Según Kirkcaldy y Willis, existen 3 estadios de degeneración discal. En primer lugar tenemos la fase de disfunción. Este estadio se produce aproximadamente entre los 20 y los 45 años de edad. El disco comienza a perder su capacidad de soportar cargas axiales y pierde altura. Este hecho se relaciona con la pérdida de agua del núcleo pulposo debido a la disminución de proteoglicanos. Ya en esta fase se pueden observar algunos signos de sinovitis o de procesos inflamatorios en los complejos articulares. La siguiente etapa, llamada inestabilidad, normalmente afecta a personas ya entre 45 y 70 años aproximadamente. Ya estando de pie, el disco soporta aproximadamente el 80% de las cargas axiales y las facetas articulares el 20% restante. La pérdida de la altura del disco con la degeneración del mismo, entonces supondrá una redistribución de cargas, llegando a pasar en casos avanzados hasta un 70% de la carga axial a las facetas articulares o a las articulaciones de la columna, lo que produce entonces una subluxación vertical de las facetas y cierta inestabilidad. La sobrecarga facetaria o articular es inversamente proporcional a la altura del disco. De esta forma, mientras se colapsa el disco, pues aparecen fenómenos de deformidad articular o de daño articular, pérdida de la tensión y engrosamiento del ligamento amarillo y del ligamento longitudinal posterior. Estos son ligamentos que ayudan a mantener la alineación de la columna vertebral. La pérdida de la estabilidad sagital entonces condiciona la estrechez del canal raquídeo, que es ese canal por donde pasan los nervios y la médula, que al principio será de tipo dinámica, aumentando en extensión y estando de pie. La tercera etapa se denomina estabilización. Se produce aproximadamente entre los 60 a 70 años de edad. Entonces, con la sobrecarga articular, se producen osteofitos, que son como unos pequeños pestañas, algunos piquitos de hueso que se forman en los bordes de las vértebras y que aumentan la superficie de contacto para estabilizar la zona. Estos osteofitos, porque se producen de forma natural, se localizan, como ya lo mencioné, en los platillos vertebrales y en algunas facetas articulares, que contribuye al mismo tiempo entonces a la estrechez del canal raquídeo. Entonces esto se denominará una estenosis dura. La fase anterior se denominaba estenosis blanda. Ya esto es una estenosis dura, porque es producida por los elementos óseos, que se sumará entonces a la ya mencionada anteriormente, agravando la condición de la estenosis raquídea, ya en casos avanzados. Entonces todos estos cambios a nivel de los discos, de los platillos intervertebrales, los cambios ligamentarios, todo esto contribuye a que haya inestabilidad de la columna con los movimientos de rotación, flexión, extensión, generando dolor. Muchas veces ese dolor que ocurre cuando estamos en la cama y giramos produce dolor en la columna. Cuando estamos sentados y nos ponemos de pie, ese dolor es producto en la gran mayoría de los casos a estos cambios que hemos descrito anteriormente. Tenemos 3 factores importantes que conllevan al proceso degenerativo del disco intervertebral. En primer lugar tenemos la edad, donde entonces este proceso degenerativo forma parte del proceso normal del envejecimiento. ¿Ok? Los factores genéticos, en segundo lugar, ya aquellas personas que tienen esa predisposición genética o heredada de sufrir de los discos, donde el proceso degenerativo se hace más marcado de lo habitual, bien, con cambios que pueden conllevar entonces a los signos y síntomas que estás presentando en este momento. En tercer lugar tenemos los factores ambientales, que es allí donde podemos actuar. Es allí donde vamos a entrar en detalle ahora en el resto del video. Te voy a dar en la parte superior derecha de la pantalla un enlace para que vayas a un video donde mencionamos, ¿sí?, cómo recuperar los discos intervertebrales de forma natural. Te lo voy a explicar de manera fácil y sencilla
para que a través de algunos nutrientes, algunos suplementos, algunos alimentos, aportemos lo mejor que podamos al disco intervertebral para su recuperación y a la vez evitar que este proceso sea tan acentuado, tan marcado. Entrando en detalle, en profundidad con respecto a los factores ambientales, que son aquellos factores que podemos modificar para evitar que este proceso degenerativo sea tan acentuado, tan marcado. Y en aquellas personas que ya lo tienen, pues lógicamente tenemos que evitar que se siga produciendo esto para que no comprometa a mayor grado la enfermedad discal. Tenemos en primer lugar un estilo de vida sedentario. La falta de actividad física compromete la circulación sanguínea hacia los discos intervertebrales, reduciendo de esta manera entonces el suministro de nutrientes esenciales, debilitando la estructura del disco. Entonces esto afecta la calidad del disco intervertebral. En segundo lugar tenemos la mala postura. Este es un tema bastante mencionado en videos anteriores donde hablo sobre la postura. Es importantísimo tener una buena postura, ya que las posturas incorrectas crean una desalineación en la columna, aumentando la carga sobre ciertos discos, o sea, unas cargas desiguales, generando, como ya lo mencionamos, entonces un desgaste desigual del disco intervertebral, por mencionarlo de alguna manera. El tabaquismo es otro de los factores importantes. Los componentes tóxicos del tabaco afectan la microcirculación, disminuyendo aún más el escaso flujo sanguíneo hacia los platillos de los cuerpos vertebrales y al mismo tiempo complicando ese intercambio de sustancias allí, limitando entonces la capacidad de regeneración del disco intervertebral. Es importantísimo que estas personas que sufren de la columna entonces suspendan el tabaco, el cigarrillo. Si te metes con el toro, te van a encornar, cabo. Una nutrición inadecuada, una dieta deficiente en nutrientes esenciales como pueden ser el colágeno, las proteínas, los antioxidantes, limitan la capacidad de los discos para regenerarse, para repararse y mantener de esta manera su estructura. Es importante mantener una buena nutrición, también lo hemos mencionado en videos anteriores. Por favor, prestenle atención a esos videos, vayan a revisarlos. Esto es un tema importante, la gente lo deja pasar por alto, pero a ciencia cierta y está demostrado científicamente, es importantísimo todo esto que estamos mencionando en este video. Lesiones y traumatismos y lesiones pasadas pueden generar cambios estructurales en los discos, debilitándolos y predisponiéndolos a degeneración con el tiempo. Aquellas personas que han tenido accidentes de tránsito, caídas en sus motos, caídas de su propia altura, pero con frecuencia, van dañando entonces el anillo discal y por lo tanto va debilitando el disco intervertebral. Esto genera una pérdida del balance en esa zona, afectando los discos por arriba o por debajo de este. Es importante tener esto en cuenta. En sexto lugar tenemos las cargas excesivas. Levantar objetos pesados repetidamente y someter la columna a cargas extremas puede acelerar el desgaste en los discos y generar microlesiones que por lo tanto van a conllevar a una discapacidad degenerativa más acelerada. Es lógicamente aquellas personas que han trabajado la construcción, que han trabajado durante su vida cargando cosas pesadas como parte de su actividad laboral, con la edad pues vamos a ver cómo acuden y se presentan en nuestra consulta en neurocirugía para evaluar ese dolor que constantemente tienen en su columna y que genera limitaciones en sus actividades físicas. Cuando evaluamos imagenológicamente vamos a conseguir allí entonces lesiones degenerativas de la columna y que están condicionando su estado clínico y que en la gran mayoría de los casos pues nos toca resolver de forma quirúrgica. Vibraciones constantes como séptimo. La exposición continua a vibraciones, como en ciertos entornos laborales, puede aumentar el estrés sobre los discos y favorecer la degeneración, al mismo tiempo por microlesiones del anillo discal y de los componentes del disco intervertebral. Entonces, señores, estos son principalmente los 7 factores ambientales que están contribuyendo a la discapacidad degenerativa. Tenemos que poner control en esto para evitar que el proceso siga avanzando. Espero que este video te haya servido de ayuda, te haya servido de orientación. Compártelo con tus amigos y familiares para que tengan esta información y se puedan ayudar con ello. Dale like al video, suscríbete para que estés al tanto de todas las informaciones en este sentido y nos vemos en el próximo video.